Todos y para todas en esta mañana. Continuamos en nuestro proceso de identidad institucional, donde todos cabemos. Como dice Pablo, somos un cuerpo y todos nos necesitamos. Entonces, en esta mañana vamos a empezar una actividad muy bonita que queremos retomar y es poder traer a un estudiante que nos diga brevemente, Jennifer, brevemente, ¿por qué está estudiando en la Unibautista? Entonces, Jennifer, venga, denos ese testimonio corto, esa experiencia, y los que están virtuales también esperamos que se puedan ir también acoplando porque necesitamos contar con ellos también. Muchas gracias. Bueno, me parece que la pregunta es bendiciones para todos, buen día primeramente, y me parece que la pregunta es bastante amplia del por qué. Entonces voy a intentar ser breve. Yo creo que el hecho de estar aquí es simplemente un propósito de Dios, propósito divino, y que tengo plena seguridad de que el estar aquí no es por casualidad. Entonces el hecho de estar aquí parados frente a ustedes y de aprender cada día hace parte de mi formación y de lo que quiero dar a los demás. Quiero servir a Dios y quiero servir a los demás. Y yo creo que Dios siempre toma en cuenta eso. También soy egresada del Instituto Bíblico Pentecostal y tengo muy en cuenta las oportunidades de esta universidad. Su gran formación teológica integral, sobre todo integral. Aquí he aprendido durante el poco tiempo que he estado que los docentes son personas muy íntegras. Sus estudiantes también son personas muy íntegras y que respetan el punto de vista de cada creyente, y eso es de valorar, porque también nos enseña a nosotros a respetar a los demás en sus puntos de vista y su cosmovisión. También quiero resaltar de la academia su rigurosa perspectiva teológica, también el entorno que fomenta el crecimiento espiritual y académico en nosotros como estudiantes, para prepararnos a contribuir de manera significativa en el ámbito espiritual y comunitario. Creo que eso es todo. Eso, mire, bravo y breve. Qué interesante. Mire, una cosa es desde acá uno como institución, como trabajador, hablar de lo lindo que es la Unibautista. Pero qué especial es cuando los que reciben todo ese trabajo que hacemos pueden dar un testimonio, ¿no? Entonces creo que es muy valioso, así es que estudiante, usted vaya preparándose para que pueda estar en este espacio, ¿sí? Entonces, gracias Jennifer por recordarnos esas cositas que a veces no vemos, ¿no? Que creemos que se están haciendo, pero el que vengan y nos lo digan es algo bien enriquecedor para todos. Vamos entonces con nuestra declaración de fe. Dios, creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Creemos en Jesucristo, su Hijo, nacido de María por obra del Espíritu Santo, para revelarnos a Dios. Creemos en el Espíritu Santo, consolador y guía de todo creyente, para alcanzar la santificación y plena realización de la nueva vida ofrecida a todo el que cree. Para creer esto se necesita fe, y ese es el tema que hoy nos va a compartir nuestra vicerrectora, fe y conocimiento. Así es que vamos a darle una bienvenida, bien pueda, profe Lina. Bueno, buenos días a todos y todas, a los que están conectados, a nuestros estudiantes, docentes, egresados que también se conectan a esta hora. Bueno, se me ha encomendado la misión de brindar un breve mensaje alrededor de esta relación de fe y conocimiento. Cuando Moni me confirmó que este era el tema que quería que abordara, me acordé que durante mucho tiempo, desde cuando era joven,
En los campamentos hablábamos de esa dicotomía entre fe y razón, ¿sí? Como si la fe fuera algo muy distinto a la razón y no pudieran ser aliadas, sino que eran opuestas, ¿sí? Como si fuera fe versus razón, o usted es una persona de fe o es una persona de razón, como si no pudiera estar integrada, ¿sí? Y desafortunadamente hoy en muchas congregaciones se mantiene esa idea. Por eso en muchas congregaciones bastante desafortunadamente fundamentalistas, el estudiar, ya sea teología o cualquier otra disciplina, pues genera como cierta resistencia. De hecho, recomiendan que no se estudien disciplinas como teología, como psicología, como filosofía, como sociología, como antropología, porque de pronto se vuelve ateo, ¿sí? Y allí hay como un desconocimiento, desafortunadamente, de que alejar a las personas del conocimiento, lo que los pueden llevar es a ser un poco más fundamentalistas, perderse de un conocimiento que al contrario puede nutrir la fe de la persona, ¿sí? Y puede nutrir la fe también de la comunidad. Hoy, y creo que ustedes saben, desafortunadamente, que hemos tenido estudiantes, y alguna vez hablaba con un egresado nuestro y me parecía súper sorprendente lo que me contaba, de que él estudió aquí a escondidas. Él me dijo, yo estudié aquí a escondidas, ¿sí? A un compañero sí lo pillaron y entonces le tocó irse, pero yo estudié a escondidas y hoy entiendo, dice que tomé una buena decisión, que no fue en vano esa decisión, porque en mi iglesia no querían que yo estudiara, ¿sí? Pero este estudio a mí me ayudó a comprender mejor a Dios, me ayudó a comprender mejor a los otros, y hoy quiero apoyar a otros que también quieren estudiar. Entonces, a veces ha habido como esa retaliación, como esa tensión entre la fe y el conocimiento, como si fueran opuestas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Voy a leer cómo está en nuestros valores la descripción de fe en Unión Bautista. Eso lo pueden encontrar en la página web. Por nuestro carácter institucional, es decir, la fe, es el centro que nos identifica como institución universitaria confesional. Dado que aceptamos la realidad trascendente, y en esto quiero como detenerme ahorita, y soberanía de Dios tal como se encuentra en las Sagradas Escrituras. Creo que aquí hay una definición muy interesante, y es que la fe está, digamos, vinculada a esa realidad trascendente, ¿sí? A esa realidad que de pronto no es lo natural, lo que percibimos, sino que algo que trasciende, que le da sentido a nuestras vidas y que también es muy importante, es decir, que es parte de nuestro ser integral. Y a partir de eso, entonces, que quiero que profundicemos sobre esta relación entre fe y conocimiento. Y de hecho, este tipo de espacios ayudan justamente a este tema de vivir la realidad trascendental, algo que va más allá de lo que nuestros ojos, nuestros sentidos pueden percibir y que sabemos que es parte de nuestro ser, ¿sí? Alguna vez con ciertos estudiantes yo les decía, hay cosas que no se pueden medir. Y ahorita vamos a hablar un poco del método científico, que todo es medible, cuantificable, observable, ¿sí? Pero hay asuntos humanos tan importantes como el amor, que cómo mides tú, ¿sí? O no sé, acuérdense por allá, los que están por acá, los que no son tan jóvenes, ¿sí? Cuando tuvieron su primer amor, ¿sí? De una relación, ¿usted cómo puede medir el amor? Ay, no, es que yo la amaba más que él, ¿sí? O él me amaba más, o es que yo amé más este día que este otro día. No, eso no se puede medir, eso no se puede calcular, eso no es una estadística, ¿sí? Porque son procesos humanos que son más complejos que muchos otros que sí se pueden contar, que sí se pueden contabilizar. Usted sí puede contar en cuántas casas ha vivido desde que nació, viví en la casa de tal barrio, en esta casa, pero usted no puede contabilizar la cantidad de amor que recibió o que dio, ¿sí? Esos son asuntos trascendentes. Y la fe tiene que ver con eso. Eso de tengo más o menos fe, ¿sí? Ay, esa persona es de más fe que yo, ¿sí? Eso de querer contabilizar es bastante complejo, porque es un asunto simplemente profundo, humano y complejo. Quiero compartirles que en la búsqueda, cuando Moni me pidió que hablara de este tema, googleé fe y conocimiento, y quiero compartirles lo primero que me salió en relación a asuntos teológicos. Entonces, la siguiente, por favor, es la carta encíclica de el pontífice Juan Pablo II de 1998,
que hablaba justamente de la fe y la razón. Y me gustó mucho la descripción o la metáfora que utilizó en esta carta encíclica para describir la fe y la razón. Dice, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. ¿Sí? Entonces me parece muy interesante, ¿sí? No es sin fe, ¿sí? Es difícil llegar a la verdad, pero sin razón también, ¿sí? No es una sobre la otra, sino que las dos justamente dan un equilibrio. Dios ha puesto en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocerle a Él, para que, conociéndolo y amándolo, pueda alcanzar también la plena verdad sobre sí mismo. ¿Sí? Me parece muy interesante nuevamente esta metáfora, que son dos alas, es decir, sin una tambaleamos y sin la otra también. ¿Sí? Y yo creo que hemos conocido personas de profunda fe que uno dijera, uy, qué bueno sería que esta persona empezara a estudiar un poquito más en profundidad, porque tiene una fe, sí, muy fuerte, pero le falta conocimiento y lo que puede generar es confusión y confundirse esa persona. O personas con mucho conocimiento, muchos procesos de razón, pero escépticos a todo, escépticos aún a la amistad, ¿sí? Ay, no, amigos no hay. Amor no hay, o sea, es un nivel de negativismo, pues, de fatalismo ante la vida, cuando dice, a esta persona le falta fe, ¿sí? Le falta sentido de vida también. Quiero entonces, habiendo precisado en estos aspectos, que hagamos un ejercicio ahí, ojalá con la persona que está a su lado, ¿sí? O la persona si está solita, la persona que está atrás, allí en parejitas, que hagamos este ejercicio. Pásala, por favor. Quiero que compartamos una experiencia de cuando un conocimiento humano, científico, académico, cultural, porque también está el conocimiento popular, como los refranes, como los mitos y tantas cosas que hay en nuestra cultura, me ha ayudado a aumentar o fortalecer la fe en Dios. Que usted diga, gracias a ese conocimiento yo entendí algo que de pronto no llegó con esa intención, pero me ayudó a fortalecer mi fe. Entonces comparta ahí con su compañero o compañera esa experiencia de cuando un conocimiento cultural, popular, científico, cuando lo aprendió, eso fortaleció su fe, aunque esa pueda que no era la intención. ¿Sí? Y los que están virtuales también pueden hacer ese ejercicio allí, de pronto más solitos, pero hacer conciencia de esta pregunta. Y ahorita sí, muy al azar voy a escoger. Vamos a dar el último minutico allí para que terminen de compartir. Listo, vamos a ir cerrando. Y me gustaría que pensaran que estudiante y también un profesor o profesora quisieran venir a compartir esa pequeña experiencia con todos. ¿Sí? Un estudiante y un docente. Su experiencia.
O puede ser, no sé si a nivel virtual alguien quiera compartirnos también lo que respondió a esta pregunta. Me dicen si hay alguien de pronto que haya escrito. Muy bien, entonces que Miguel, que Santiago, que Raúl quisiera pasar por aquí, que Edinson. Que Herminson. ¿Cuál estudiante? Vamos, Santiago. Listo, Santiago. ¿Y qué profe? Va alistándose un profe que nos quiera compartir también su experiencia. Edwin, muy bien. Ya me dijeron que usted. Listo. Bueno, hay muchas cosas que pues uno ha estudiado en la primaria, hasta aquí en la misma universidad, pero yo creo que un conocimiento que me ha hecho perseverar pues en los caminos de Dios y hacerlo con pasión, es lo que dice pues Kobe Bryant, que hay que hacer todo lo que uno hace, lo tiene que hacer con pasión, con perseverancia y meterle todo el corazón. Yo creo que eso lo he llevado al campo del servicio a Dios y me ha ayudado muchísimo a perseverar en todo lo que el Señor me ha dado, en el tema de predicación, de enseñanza, de siempre hacer todo con pasión y con perseverancia. Muchas gracias. La mitad quedamos como esperando quién era Kobe Bryant. Yo no sé, sí, pero ellos, los de esa generación seguramente sí. Muy bien. ¿Un teólogo? Ah, gracias. Profe Edwin. Ay, yo creo todo lo que ustedes me digan porque soy poco conocedora de lo que los jóvenes hoy quieran escuchar. Bueno, muy buenos días. En cuanto al conocimiento humano y académico, creo que fue algo que me ayudó mucho a aumentar y a fortalecer un poco más la fe. Digamos, todos nosotros llegamos acá con una experiencia, ¿no? Que tenemos, que si bien son las bases de la fe, pero creo que el acercarnos a la escritura desde la academia y desde lo científico de alguna otra manera, creo que ha ayudado a profundizar más en mí la fe. Creo que la experiencia académica, si bien no fue el inicio de la base de la fe, en mi caso, sí me ayudó a concretar y a estabilizar muchas. Claro, tengo muchos pendientes todavía, que no sé si los vaya a resolver de aquí hasta en esta vida o si no en la otra. Si es que hay otra. No, mentira, sí hay otra. No, eso es fe, claro que sí hay otra, por supuesto. Bien. Y para responderle a Santiago, Michael Jordan es Dios y Kobe Bryant su profeta, ¿no? Gracias. Gracias. Muy bien. Sí, yo creo que todos podemos hacer memoria, por ejemplo, de una persona que uno dice, pues no es el teólogo ni la teóloga, pero me da una enseñanza que impactó mi vida. Sí, a veces los abuelos, las abuelas, las tías, sí, esa vecina que te dio un consejo, te dijo un refrán para vivir la vida y eso uno lo empieza a conectar con la fe en Dios y tiene sentido, ¿sí? Y empieza como a tener una lógica. A mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, el ser mamá, ¿sí? Porque ahí entiendo más el lugar de Dios con nosotros como sus hijos, que hay situaciones que uno no entiende cuando a veces no es papá o mamá, pero solamente allí entiende unas cosas y uno dice, con razón es que Dios tal cosa, ¿sí? O con razón Dios con sus hijos esto y esto. O sea, no es que sea exactamente lo mismo, pero puede entender uno un poquito más de esa experiencia de Dios Padre. Por acá había alguien conectado. No sé si escribió o si quiere hablar. ¿Puedes encender el micrófono? Bueno, ahí está. Bueno, yo soy como cegatona. Dice, el conocimiento. ¿Alguien alcanza a leer? Es que está súper borroso.
El conocimiento científico que me ha marcado para confiar en Dios es, por ejemplo, cuando se habla de la genética, cuando se habla del ADN, reflexionando en él como Dios diseñó mi vida. Muy bien. Ese tema del ADN, de entender esas minucias biológicas y darnos cuenta que eso al azar como que no es, como que todo es tan perfecto y esas cadenas del ADN son tan específicas y como tan bien diseñadas que allí podemos ver también una expresión de Dios y entonces nuestra fe también se fortalece. Muy bien, yo quiero compartirles rápidamente, esta es una pintura que tuve la oportunidad de ver en la Capilla Cristo Rey de Lisboa y yo creo que ninguna pintura había impactado tanto mi vida, ¿sí? Cuando pude, pues estaba yo en una iglesia católica, en esta iglesia Cristo Rey, y estaba ese cuadro, me detuve y empecé a llorar, ¿sí? Y empecé a llorar porque me sensibilizó la postura en que está ahí Jesús junto a la mujer que lava sus pies, ¿sí? Y entendí allí un poco más. O sea, ese texto se volvió pintura, ¿sí? Pero ese texto también se volvió una imagen que quedó grabada en mi corazón. Entonces, hay expresiones como el arte, como en este caso una pintura, como la música, que también ayuda a fortalecer nuestra fe. Y no es un tema académico, no es un tema científico, no es un artículo pues en Q1 o Q2, en una revista indexada, ¿sí? Y que nos ayuda a fortalecer nuestra fe. ¿Sí? Vamos entonces a leer dos pasajes bíblicos. Aquí le voy a pedir el favor a David que nos apoye. Vamos a leer una experiencia que siempre me pareció muy interesante, que es la de Jesús y Nicodemo, un fariseo, que bueno, ustedes saben más de él que yo seguramente, ¿sí? Pero pues con mucho conocimiento teológico, ¿sí? No era cualquier persona, digamos, en el campo teológico religioso, sino que conocía en profundidad, en este caso, la Torá, y tuve una conversación bastante interesante con Jesús sobre este tema, también un poco del conocimiento. Entonces, David, si quieres pasar. Sí, para que los que están virtuales puedan escuchar. Bueno, el pasaje está en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 11, sí. Bien, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Gracias, David. Bueno, esta es una conversación muy interesante y la conecté con este asunto porque todo un teólogo de la época le dice Jesús, bueno, me interesa primero la primera parte cuando dice Nicodemo, pues las señales que usted hace, ¿sí?, dan cuenta de que usted es alguien especial, ¿sí? Es decir, lo que vemos que usted hace es un método muy científico, ¿no? Lo observable nos da cuenta de que usted no es como cualquier otro. Pero lo interesante es cómo Jesús le responde con una metáfora y él no es capaz de interpretarla, ¿sí? Esto de nacer de nuevo, porque él está en la misma posición ontológica, es decir, en la misma postura de un ser
que conoce a través de lo que observa. Pero este tipo de metáforas no eran tan claras para él, ¿sí? Y por eso se sorprendió, ¿cómo así? Pero ¿cómo entonces un bebé, una persona vuelve a nacer? ¿Cómo es que entra? O sea, él se fue por lo observable nuevamente y Jesús no le estaba hablando desde ese lugar, ¿sí? Observable, que se podía palpar, sino desde una metáfora que representaba justamente el nacer de nuevo desde el corazón, desde el espíritu. Y yo creo que muchas veces cuando estamos tan conectados en la vida académica y no dejamos de conectarnos con la vida cotidiana, con la calle, como decía por allí alguien que escuché en esta semana, con la calle, cuando dejamos de ver al niño, cuando dejamos de tener, o cuando perdemos esa capacidad de asombro, no podemos interpretar eso. Porque esos elementos metafóricos no se aprenden necesariamente en la academia, en la silla, ¿sí? Se aprenden en el reconocimiento de los otros, en la vida, en el otro diferente. Allí es donde yo puedo entender otras formas de lenguaje que no son las del lenguaje académico. Y Nicodemo intentó meter a Jesús en ese lenguaje y Jesús, no, venga, ¿sí? Era como, ¿cómo así? Usted que estudia y sabe, y no puedes entender esto. Y yo creo que a veces nos pasa, ¿sí? Por eso, por ejemplo, algunas veces que yo he tenido personas que racionalizan mucho su vida emocional y espiritual, les dejo como tarea que se sienten a hablar con los niños. Me dicen, no, pero un niño, ¿yo qué voy a aprender de un niño? Yo digo, no sé, vaya y se sienta a hablar con niños a ver qué pasa. Y se sorprenden, ¿sí? Porque los niños hacen preguntas, los niños cuestionan, te dicen las cosas, ¿sí? Un niño dice, ay, no, usted me da miedo, y ya, ¿sí? Punto, se lo va diciendo. Ay, ¿usted por qué tiene ese pelo blanco? Ay, usted se parece a mi abuelo. Ay, sí, ellos van diciendo, ellos no dicen, ay, la pena, la vergüenza, señor, ¿cómo se va a sentir esa señora? No, ellos lo van diciendo, ¿sí? Creo que esos otros lenguajes, como la de los niños, la del arte, la música, la pintura, nos acercan los saberes populares, ancestrales, nos acercan a otras formas de entendimiento de la vida, de Dios también, que profundiza lo que muchas veces en la academia no se puede, ¿sí? Por el mismo método. Y está bien, porque son distintos, pero no podemos excluir y creer que una es más que la otra, ¿sí? Y esto creo que es importante en nuestra vida de fe. Nuestra vida de fe debe tener también ese balance y es necesario, por ejemplo, entender este tipo de metáforas. Por eso Jesús usaba tantas metáforas y usaba palabras sencillas para enseñar lo complejo, para enseñar lo profundo, ¿sí? Pero si nosotros no nos dejamos sorprender por ese otro conocimiento, pues ni vamos a ser claros, ni vamos a entender cuando otros nos hablen desde otro tipo de lenguaje, y es más, que allí puede haber muchísima riqueza para nuestra vida. Vamos a ir a otro pasaje que es muy interesante, que es Jesús y los discípulos cuando sana a una persona ciega. Edinson, puedes pasar, por favor. Esta es una versión que se llama la versión Biblia Hispanoamericana Interconfesional. Listo, ahí está. Buenos días. Iba Jesús de camino cuando vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién tiene la culpa de que haya nacido ciego este hombre? ¿Sus pecados o los de sus padres? Jesús respondió, ni sus propios pecados ni los de sus padres tienen la culpa. Nació así para que el poder de Dios resplandezca en él. Mientras es de día, debemos realizar lo que nos ha encomendado, lo que me envió. Cuando llega la noche, nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo un poco de lodo y lo extendió sobre los ojos del ciego. Después le dijo, ahora vete y lávate en el estanque de Siloé, palabra que significa enviado. El ciego fue y se lavó, y cuando regresó ya veía. Sus vecinos y todos cuantos lo habían visto antes pidiendo limosna comentaban,
¿No este el que se sentaba por aquí y pedía limosna? Unos decían, sí, es el mismo. Otros, en cambio, opinaban, no es él, sino uno que se le parece. Pero el propio interesado aseguraba, soy yo mismo. Ellos le preguntaron, ¿y cómo has conseguido ver? Él le contestó, ese hombre que se llama Jesús hizo un poco de lodo con su saliva, me lo extendió sobre los ojos y me dijo, vete y lávate en el estanque de Siloé. Fui, me lavé y comencé a ver. Gracias, Edinson. Muy bien, ese es un texto muy interesante, ¿sí? Porque cuando tenemos tantos paradigmas rígidos y fijos, hacemos preguntas como las de los discípulos, ¿sí? Es, ¿quién tiene la culpa? ¿Sus pecados o sus papás? No había otra opción, ¿sí? Porque esos paradigmas, digamos, los teológicos religiosos solamente daban esas dos posibilidades. Y Jesús integra otra posibilidad que ellos ni se esperaban. Y es que ninguno de los dos, ¿sí? Ninguna de las dos opciones, ni A ni B, ¿sí? Sino que esto es para la gloria de Dios. Y resulta que Dios nos sorprende porque cuando nosotros queremos meter a Dios en formatos y en opción A, B y C, Él dice no, ninguna de estas y hace otras opciones, ¿sí? Y la fe funciona así. Si nosotros no tenemos apertura para ese tipo de experiencias, no vamos a poderlo comprender y al contrario, pues vamos a terminar hasta rechazando esa experiencia que puede venir del mismo Dios. Porque vamos a querer meter a Dios en ese formato y como no cabe, pues al final termino rechazando a Dios por, digamos, preferir el formato. Y aquí es muy interesante porque es como una pregunta de investigación, ¿sí? Y esto es como en investigación 1 o 2 que están viendo con David, ¿sí? ¿Quiénes son los responsables de esta ceguera? ¿Sí? Y les tocó, digamos, entender que hay otras posibilidades. Y creo que así es la fe. La fe amplía el conocimiento, de hecho. Cuando la fe es una creencia muy rígida, no permite nada más, ¿sí? No permite expandirse, no permite encontrar otras posibilidades de encuentro con Dios. Y Dios es Dios, ¿sí? Y Él se puede manifestar de muchas maneras, así como Jesús tomó el lodo, saliva, extendió, ¿sí? Y no era para que eso se volviera un patrón con todas las personas ciegas, porque Él no es de patrones también, ya, aunque nosotros queramos meterlo en ciertos patrones. Muy bien, vamos a seguir. Ahora vamos con las mismas personas que compartimos, vamos a cerrar y vamos a preguntarnos esto, ¿cómo la fe en Dios me ha ayudado a acercarme y meditar o profundizar en el conocimiento de la naturaleza y de lo humano? ¿Sí? Ya no es como lo humano, lo popular, lo científico me ayuda a acercarme, a fortalecer la fe, sino al contrario, cómo ese conocimiento de Dios, mi fe, me ayuda a entender lo humano. Me ayuda a entender la naturaleza, me ayuda a entender las experiencias en general humanas. Entonces, compartamos. Recuerden que los que están en la virtualidad también pueden participar, pueden escribir sus respuestas.
Esta vez quiero escuchar un colaborador del área administrativa. ¿Sí? Está Jaro, está Natalie, está doña Sandra, está, bueno, Fátima tiene doble rol, pero Fátima también puede ser, está José Luis, ¿sí? Los de las TICs. Está Lady. Último minuto para que vamos cerrando. Vamos, Lady. ¿No? ¿Tiene una buena historia, Miguel, Lady? Es que le ayudo. Bueno, que Harold, que doña Sandra, que Fátima quisiera salir. Bueno, Harold, muy bien. Bueno, cómo mi fe en Dios me ha ayudado a acercarme a meditar o profundizar en el conocimiento de la naturaleza y lo humano. Pues digamos que existen muchas razones que uno encuentra en Dios para entender el medio en que se mueve, el medio ambiente. Pero el primero es el ser humano. Cuando yo entiendo que Dios es parte de mi vida, con mis debilidades, con mis fortalezas, con mis sufrimientos, con mis objetivos logrados, de esa manera puedo entender al otro ser humano. No obstante, Jesús lo dijo, ¿cierto? Tenemos que amarnos nosotros para poder entender al otro ser humano. Y así sucesivamente entendemos en el medio en que nos movemos, la naturaleza, los animales. La fe en Dios me lleva a entender que eso tiene sentido, que eso no nació ni creció por espontaneidad, que eso fue fruto de una creación. ¿Por qué? Porque tengo una confianza en un Dios que es capaz de hacerlo. Muchas gracias, Harold. Bueno, ¿alguien virtual? ¿Participado o no? Listo. Bueno, yo quiero compartirles una experiencia que tuve recientemente. ¿Me compartes, por favor, la otra? Aquí está nuestro compañero Santiago con uno de nuestros estudiantes, que es don Luis Cuchillo. Los dos son estudiantes de la especialización en cuidado psicoespiritual. Y algo que me ha parecido muy bello es que en las clases, don Luis nos ha compartido cómo él desde la fe cristiana también hace una lectura y una reinterpretación de su cultura misak, ¿sí? Y ha sido muy bello los primeros almuerzos que tuvimos con él en los sábados, después pues en el intermedio de la clase. Él nos contaba, por ejemplo, cómo la ruana negra representa la tierra y cómo la falda azul representa el agua, ¿sí? Y ha sido muy bello porque en clase todos, digamos, son de denominaciones diferentes, pero cuando él empezó a hablar de su cultura, vi esa apertura, ese interés de conocer la cultura de don Luis y de integrar esa experiencia a la reflexión sobre la fe y de integrar esa experiencia a la reflexión sobre el cuidado del otro, ¿sí? Y de hecho Santiago escribió ya una ponencia para Teored, que estamos a la espera, ¿sí?, de que nos respondan, pero fue muy interesante ver, por ejemplo, a Santiago, cómo Santiago desde la fe que profesa se quiso acercar y decir, esto es diferente a mi experiencia de fe, ¿sí? Y desde eso que yo conozco de Dios, quiero entender cómo es que Él vive su fe,
¿sí? Y cómo integra todo su ser Misak. Además, porque él nos dijo una frase muy interesante, que él dice, primero soy Misak, luego soy cristiano y luego colombiano, ¿sí? Y así estructuró él su identidad, ¿sí? Y es muy bello que nosotros como cristianos podamos acercarnos de una manera, digámoslo, poco prejuiciosa, sino desde esa curiosidad de cómo es, cómo lo vives, cómo fue tu experiencia. Él nos fue narrando toda su historia de vida en unas entrevistas que le hicimos, y ha sido muy bello entender, por ejemplo, y sé que para Santiago, que nunca había tenido la experiencia de acercarse al pueblo Misak, entender este pueblo un poquito más. No lo entiendes todo, pero sí entiende un poquito más de cómo funciona, de su cosmovisión, de la, digamos, la comprensión de la fe dentro de la cultura, porque nos explicó muchos detalles, ¿sí? Y justamente el saber que él es mi hermano en Cristo, distinto, ¿sí? Y acercarme a esas diferencias con apertura, pues nos ayuda a fortalecer también nuestra fe, pero nos ayuda más a profundizar en un conocimiento del que somos totalmente ignorantes. En este caso, la vida indígena o la del pueblo específicamente Misak, que no teníamos ni idea, ¿sí? Y nos explicó todo lo de los sombreros, la simbología de los sombreros, que el sombrero, dependiendo de tu estado civil, es la forma del sombrero. Bueno, una serie de cosas súper bellas, que además nos arraiga un poco más como colombianos también, como entender esa naturaleza, esa cultura múltiple que tenemos en nuestra tierra. Entonces, esta es una experiencia que quería compartirles. Para cerrar, entonces, hay como unas conclusiones que quisiera compartir con ustedes. Y es que hay similitudes, más que a veces diferencias, hay similitudes entre el conocimiento científico, el conocimiento popular y el conocimiento a través de la fe, ¿sí? Casi todas arrancan por interrogantes, preguntas y preguntas, nos hacemos preguntas, ¿sí? En la fe también nos preguntamos. Yo no sé si ustedes alguna vez han soñado y dicen, ¿será que este sueño es de Dios? ¿Sí? ¿Se lo han preguntado? No, solo yo me lo he preguntado. Todos nos lo hemos preguntado seguramente, o la mayoría, ¿sí? Y uno se pregunta, ¿será? ¿Sí? Y en la investigación académica empezamos por la pregunta. Sin pregunta de investigación no hay investigación, ¿sí? Y en el conocimiento popular también surgió así. ¿Cómo ayudo a que esto mejore? Por ejemplo, las parteras del Pacífico colombiano, una asociación que se llama Soparupa, contaban que ellas se preguntaron cómo ayudamos a las mujeres que están embarazadas, que no alcanzan a ir al médico porque están a 4 horas en lancha, para que tengan sus bebés sin riesgos, ¿sí? Y empezaron a cultivar todo ese conocimiento ancestral, ¿sí? Con un sentido, el sentido de traer a la vida a alguien lo más sano posible, ¿sí? Todos se hacen preguntas, el ser humano se pregunta. Así que eso es un punto de encuentro entre esos 3 tipos de conocimiento. Hay un riesgo, y es que si dejamos de ser trascendentes para ser convenientes, se vicia tanto el conocimiento como la fe, ¿sí? Cuando la fe sirve es para manipular, para controlar, para dominar, para subyugar, para oprimir, pues se vuelve una fe conveniente y nos lleva a su sentido propio, a su naturaleza, que es trascender. Y si el conocimiento científico se utiliza para lo mismo, pues genera el mismo efecto, daño, ¿sí? Un daño. Entonces, ambos tienen como ese riesgo. Ambos tienen, o estos tipos de conocimiento, incluyendo el popular, tienen un desafío, y es revisar y reflexionar sobre las certidumbres y contrarrestar el fenómeno ciego al acto cognoscitivo. Eso lo habla Maturana y Varela, un biólogo muy interesante. Y él dice, nosotros estamos tan cegados por lo que decimos, esta es la verdad y la única verdad, que hay puntos ciegos en el conocimiento y dejamos de ver, ¿sí? Y decimos, no, solo es esto. Y resulta que esos puntos ciegos tenemos que estar pendientes porque allí puede haber mucho más conocimiento, solo que es que no lo queremos ver. Entonces tenemos que reflexionar aún por aquello que ha sido algo que para mí es un paradigma y no se mueve. Eso también hay que ponerlo digamos, en reflexión. Todos los conocimientos necesitan traducirse en un lenguaje comprensible para ser compartido, ¿sí? Si el conocimiento científico no se comunica con claridad, pues no se puede compartir, entonces no sirve para nada, ¿sí? Si el premio Nobel de Medicina lo que descubrió no lo pudo compartir con los médicos, nadie lo entiende, pues eso no sirve. Pues muy interesante, pero si no tiene un efecto,
¿sí? Si no se puede comunicar, no sirve. Si ustedes estudian teología y no pueden comunicar lo que aprenden, pues eso no sirve, ¿sí? Eso queda para usted solamente, pero no tiene una extensión colectiva. Puede generar fanatismo si se enseña con imposición. Todo conocimiento que se enseña con imposición puede generar fanatismos. Si es que así es la manera de creer en Dios. Esto es lo que hay que decir sobre Dios, no hay otra cosa. ¿Sí? Así es que se adora a Dios, así es que se ora, así es que se conoce, así es que se hace investigación, así es que llegamos al conocimiento. Así, cuando todo es tan impositivo, eso genera fanatismos. Y nos perdemos entonces cada vez más la posibilidad de descubrir y de asombrarnos. Es importante conocer las limitaciones y puede ser apropiado todos estos conocimientos en medio de las incertidumbres. A mí me gusta mucho, que he conocido a muchos científicos que dicen, no parta de lo que conoce, sino de lo que usted sabe, que ahorita lo decía Edwin, que por eso le dije, ahorita lo vamos a mencionar. Hay cosas que no las vamos a resolver y también con eso tenemos que vivir, ¿sí? Hay cosas de la fe que no las vamos a resolver. Seguramente la vamos a resolver allá en el cielo y no sabemos si habrá hasta tiempo para eso, ¿sí? No sabemos, ¿sí? Hay preguntas que aquí no las vamos a resolver, ni científicas, ni desde la fe. Y tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre también. En el curso que estoy dando de prevención del abuso de poder religioso, hablábamos de que el fanatismo religioso se basa, dentro de muchas otras situaciones, en la necesidad de cierre cognitivo, en que yo necesito entender la verdad, ¿sí? Y no puedo vivir con incertidumbres, y resulta que uno vive todo el tiempo con incertidumbres. Nadie está seguro hoy que de aquí va a llegar a su casa, por ejemplo. Nadie puede asegurar, estoy 100% seguro, eso no lo sabemos, ¿sí? Porque la vida está llena de incertidumbres y el conocimiento de Dios también. Y finalmente es un aprendizaje continuo. En Filipenses 3, el apóstol Pablo decía, ¿sí? Ni yo mismo ya he cumplido, ¿sí? Ni yo mismo soy perfecto, ¿sí? Estoy en esa carrera, en ese camino, ¿sí? Así que no está nada todo dicho ni sobre Dios, ni sobre los seres humanos, ni sobre la naturaleza, ni sobre nada está todo dicho. Estamos en proceso de conocimiento y Dios nos permite conocer una parte que es la que Dios nos regala en los años que nos dé. Pero con eso también hay que vivir y con eso además tenemos que aportar a esta sociedad, ¿sí? Con eso que tenemos, con eso que hemos conocido y seguimos conociendo. Entonces, bueno, ya con esto, porque ya son las 11:05, empezamos tarde, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y pedirle que nos ayude a integrar sabiamente todos los conocimientos. Señor, te agradecemos porque tú nos has dado la oportunidad de acercarnos a todos los conocimientos, el conocimiento popular desde pequeños, académico, científico, aquí en la universidad, pero sobre todo ese conocimiento de ti, Señor, que fundamenta nuestra fe. Ayúdanos a ser integrales, Señor, y que uno por uno no se sacrifique el otro, sino que entendamos la sabiduría que se construye con todos estos conocimientos. Manténnos esta apertura al descubrir, a dejarnos sorprender, Señor, a vivir con incertidumbre, porque no todo está asegurado. Solo tú, Jesús, eres la verdad y eres el camino. Ayúdanos a tener solo esa certeza y que lo demás nos vaya sorprendiendo, Señor. Guíanos a hacer siempre tu voluntad y a compartir todo el conocimiento que nos has regalado con otros para aportar a esta sociedad. En el nombre de Jesús, amén. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestra vicerrectora. Fe y conocimiento. Un espacio de reflexión, son los martes, y esperamos de que podamos tener ese equilibrio entre la fe y el conocimiento.